La idea que les traía hoy era trabajar con algunas cuestiones relacionadas a los acompañamientos familiares. ¿Cuáles son los momentos, las situaciones en que la familia tiene que estar lo más presente posible, acompañando desde una presencia real, concreta? Y cuándo son las situaciones en donde la ausencia de este acompañamiento puede generar una directa situación de déficit en cuanto a la posibilidad de evolución del paciente. Uno piensa en las patologías severas, como los trastornos de personalidad o los trastornos que implican cierto nivel de pérdida de juicio de realidad. También lo podemos pensar en otro tipo de patologías que tienen que ver con cuadros de la niñez, en donde a veces les cuesta un poco a la familia participar, muchas veces no saben cómo participar, muchas veces cuesta el acompañamiento familiar y uno a veces lo que hace es dejar en manos de los profesionales o en manos de la institución y un poco como que se corre de un lugar tan importante como el de la presencia. Uno entiende que ese corrimiento tiene mucho que ver con la falta de conocimiento, muchas veces con el temor a hacer o decir algo que no corresponda, pero hay que pensar que es necesario muchas veces que la familia esté. Estar da también un marco a partir del cual los adultos de la familia requieren de tratamientos individuales, tratamientos de pareja, tratamientos como para generar un acompañamiento adecuado. Hay determinadas situaciones en donde el paciente realmente no puede constituir ciertas alternativas saludables y muchas veces esto tiene que ver con patrones familiares. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, ¿no? Hay veces que uno nota que al niño le cuesta adecuarse a los límites que implica un determinado lugar, una determinada situación institucional. Y muchas veces uno cree que el límite es ponerle un límite como si fuera de manera violenta o retar o castigar. Y no solamente eso es el límite, de hecho muchas veces eso no es un límite para nada. Construir un límite quiere decir trabajar con esto que tiene que ver con que el niño se pueda adecuar a la normativa de una institución o a la normativa de un juego o a la normativa de una realidad. Pasa también con los adolescentes y pasa también con los adultos que tienen alguna situación en donde les cuesta adecuarse a las normativas. Pero pensando más en los niños, en donde la participación del adulto es tan importante, muchas veces uno piensa que el límite tiene que ver con esto del castigo y no es así. El límite tiene que ver con permitirle al niño poder adecuarlo a la lógica de una normativa. Partimos de la base de que un sujeto de cualquier edad se adecúa a una normativa en la medida en que tiene una normativa interna, o sea, tiene una posibilidad de adecuarse a la norma que proviene desde dentro de uno. Entonces, en la niñez eso no está del todo constituido. Al niño le cuesta un poco todavía tener ese recurso que permita que el niño regule sus emociones o regule cuestiones que tienen que ver con la posición frente a la ley, frente a los límites. Y muchas veces lo que tiene que hacer el adulto es acompañarlo a que entienda la lógica del porqué, los motivos por los cuales uno tiene que adecuarse a la normativa y por sobre todo cumplirlos los adultos, porque lo que uno ve muchas veces es que los adultos son los primeros en no cumplir la normativa. Y los niños observan eso, los niños se crían en esa lógica y después les cuesta a ellos. Y por otro lado, también los niños son portavoz. A veces son la voz del malestar del adulto.
Por lo tanto, todo aquello que nos cuesta, nos duele o lo hablamos un poco en chiste y un poco en serio, de cuestiones que tienen que ver con la legalidad, con los límites, con lo que está bien y con lo que está mal, los niños se hacen portavoces de este malestar, de esta dificultad muchas veces que tenemos los adultos para adecuarnos a las normativas sociales, a las normativas institucionales y todo lo que hace al campo de la convivencia. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta, partamos de la idea de que tenemos que estar sanos para poder criar a alguien que tiene una dificultad. Sanos me refiero a que tenemos que estar bien, tenemos que estar lo mejor posible en relación a nuestra salud mental. Y muchas veces eso se logra en un espacio terapéutico y atendiendo a cierta normativa, pudiendo poner ciertas reglas, pero porque yo las cumplo. La mejor forma de educar a un niño en la posición del cumplimiento de la normativa es haciendo que el niño vea que yo como adulto las cumplo. Y esto tiene que ver con todo lo que hace al campo de la responsabilidad del adulto.